Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Vamos a orar por el consejo de la palabra. He aprendido aquel versículo que dice: se me quedan los versículos, pero no se me quedan donde están comúnmente situados en la Biblia. Pero dice aquel versículo que si Jehová no edifica la casa, ¿cómo dice lo siguiente? En vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano es que hayan hasta los mejores agentes de seguridad, ¿va? Porque de nada va a servir. Entonces hemos aprendido de que cuando Dios está en el asunto, todo va bien, amén. Pero cuando Dios no está en el asunto, aunque podamos hacer un montón de cosas, no va a salir nada bueno porque Dios no está en el asunto. Por eso le pedimos al Señor que Él esté aquí con nosotros en este asunto. Y Él está, hermano, porque puedo sentir esa presencia de Dios, amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te pedimos de todo corazón que siga fluyendo esa unción de tu Santo Espíritu en este lugar, para que la palabra que hoy se va a exponer, Señor, sea bajo tu guianza, bajo esa dirección que tú puedes enviarla a nuestro corazón y que produzca frutos, Señor, al 100%, Señor. Mira a cada familia aquí representada, Señor. Te pedimos también, Señor, que sigas fortaleciendo a aquellas personas que están pasando por quebrantos de salud, y a quienes, Señor, están pasando por quebrantos en finanzas, también sé tú el proveedor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iniciamos en esta tarde. Ya, el tema que el Señor me daba, yo quería hacer otro tema, pero el Señor no me dejó y me instó a dar este. Y yo ahorita oyendo las alabanzas decía que David viene en el mismo espíritu que yo, porque yo pensaba otro tema, pero el Señor no me dejó, entonces me dio la guianza. Hoy vamos a hablar el amor de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? Levante su mano quien ha experimentado el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ha experimentado ese amor de Dios, es algo que llena tu vida, y que aunque pases por valle de sombra de muerte, no vas a tener mal alguno, porque sabes que Dios va a estar contigo ahí. Amén. Y entramos, primera de Juan 4:18. No sé si lo pueden proyectar. Miren qué dice en primera de Juan 4:18. Dice, miren lo que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. Amén. ¿Cuántos han tenido temor algunas veces? Levanten sus manos. ¿Cuántos han tenido temor? Hermanos, cuando inició esta pandemia había temor a enfermarse uno, como decía hermana Erika la vez pasada, una picazón de nariz, cobia de ser, decía. O uno ya a veces salían unos chistes por ahí, decía que tosiendo escondido para que ninguno, porque media vez tosías tú y ya se te quedaban viendo todos. Entonces había un temor, hay un temor, pero lo lindo es que cuando tú el perfecto amor de Dios te envuelve, echa fuera todo ese temor. Pero ahora yo te digo, ¿cómo se puede conseguir que el amor de Dios esté en nosotros? Todo lleva un proceso, amén. Fíjese que en la Biblia hay 3 clases de amor en lo que usted puede ver. Está el amor fileo, que es amor filial, el amor entre amigos, el amor entre congregación. Ese es un amor filial que habla la Biblia. Está el amor eros, el cual es cuando un hombre se enamora de una mujer y se declaran su amor. Es una atracción. Ese es el amor eros. Pero está el amor de Dios. El que nos está hablando aquí es el amor de Dios. Es un amor incondicional. Es un amor que se da. Amén. Por eso comúnmente mucha gente utiliza aquel versículo en 1 Corintios que dice: el amor todo lo puede, para enamorar a alguien. El amor todo lo sufre, el amor no se envanece, el amor no hace nada injusto, el amor todo lo soporta. ¿Es cierto eso, que el amor eros cumple eso? No, si no hubieran divorcios. Porque el amor que 1 Corintios nos está hablando ahí, nos está hablando del amor de Dios. Amén. Porque el amor eros en un momento están contentos, que no sé qué, hermanos.
Pero ya después, por mucho tiempo, si ese no se cultiva, ya empiezan a haber cosas, desuniones. Por eso lo más importante es que cuando usted y yo aprendemos a descansar en el amor de Dios, como decía la alabanza, es tu amor que me sostiene, es tu amor el que me da paz. Porque mire, hermano, cuando todo está a nuestra contra, solo el amor de Dios nos puede sostener. Amén. Y vamos a ir siguiendo esto. ¿Por qué les digo esto? Seguimos pues. El amor de Dios. Bueno, hay una palabra que nuestro pastor siempre dice, y él dice esta palabra, él siempre la dice: Dios está en todas partes, pero no en todas partes, ¿qué? Se manifiesta. ¿Sabía eso usted? Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Amén. ¿Ya nos habían oído eso ya? Siempre yo antes me costó asimilarlo, pero conforme la palabra lo he ido entendiendo. Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Ahora miremos, lo vamos a ver bíblicamente. Está Jesús hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Cuando Jesús se va a ir, sus discípulos empiezan a dice: yo me voy a ir, rogaré al Padre. Entonces se ponen muy tristes, él lo mira. Pero no tengan miedo, les dice, no se pongan tristes, no os entristezcáis, porque enviaré a alguien que esté con ustedes y será el Espíritu Santo. Pero entonces uno de sus apóstoles le pregunta a uno de sus discípulos, Judas, no el que lo traicionó, sino que Judas le dice: mire, Señor, le dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? La pregunta que le dice: Señor, ¿cómo es que tú te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahora la pregunta es: ¿a quiénes se manifiesta Cristo? ¿A nosotros o al mundo? Mire, ¿cómo es que te manifestarás? A nosotros le está diciendo y no al mundo. Por eso vemos una de las cosas, ahí es donde entendemos que Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Por eso le dije a Judas: Señor, te vas a manifestar. ¿Cómo es que por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces, una de las cosas bien importantes es que saber que por qué el Señor se manifiesta a nosotros. Mire, hermanos, estamos pasando un montón de problemas en este mundo. Mire, hay pandemia, hay hambres. Usted se da cuenta que están pasando huracanes, hay un montón de cosas. Y el mundo lo único que está viendo es desastre. Si usted se pone a ver los noticieros, hermano, uno se asusta. Entonces, una de las cosas bien importantes es que usted tiene que aprender a ser guiado por la palabra de Dios, para aprender a que en el perfecto amor de Dios usted no tenga temor. Amén. Porque solo en el amor de Dios descansamos. Mira, hermanos, y lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué Jesús se manifiesta a nosotros? Ahora la pregunta es, por eso ya entendimos, Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Ahora miremos por qué se manifiesta Jesús. Entonces, mire, la pregunta de nuestro Señor Jesucristo es: ¿por qué Jesús se manifiesta a nosotros? Respondió Jesús y le dijo, póngale atención a esto: el que me ama, mi palabra guardará. Y si guarda mi palabra, ¿qué dice? Mi Padre le amará. Mire cómo esto lleva un orden. El que me ama, primero hay que amarlo para que Cristo se manifieste. Luego de amar a Cristo va el otro punto: guardar la palabra. Y luego de que tú guardas la palabra, el Padre te ama. Y luego de que el Padre te ama, viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y hacen morada contigo. ¿Cuánto le dan una ofrenda al Señor, hermano? Porque cuando usted entiende, mira, hermano, cuando usted entiende el proceso, mira, hermano, por eso es bien importante que usted y yo conozcamos la palabra. Es bien importante, mira, hermano, la Biblia es palabra de Dios. Esta es inspiración de parte de Dios. Aquí está escrito todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero ¿qué pasa? Es que casi no nos gusta leerla. Si usted y yo, mira, hermanos, alguien que estudia psicología aquí, hermanos, no sé si levanta su mano alguien, psicología o pedagogía, que haya, casi no, la hermana Erika Ruiz no está hoy, solo el hermano Cristian, que es científico. Pero también,
Mire, todas estas, el mundo ha hecho un montón de ciencias. ¿Para qué? Para poder estudiar tanto geografía, tanto botánica, zoología, biología, matemática, aritmética, pedagogía, psicopedagogía. Ha hecho un montón de ciencias. ¿Con qué? Con el fin de estudiar todo. ¿Para qué? Para tener un conocimiento y así poder entender las causas y los efectos de las cosas. Pero déjeme decirle que si a usted le dicen, mire, vamos a estudiar bíblica, va a haber un estudio, son pocos los que se inscriben. ¿Por qué? Porque no le dan interés, no le dan importancia. Y si quizás la clase dilató 1 hora, ya no quieren. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestro corazón, hay algo dentro de nosotros que se llama el viejo hombre, que él comúnmente no quiere que nosotros conozcamos Biblia. Porque cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios, por eso Jesús dijo, oiga, pongan atención a lo que Jesús dijo. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, a todos los que habían creído: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué entonces hay tanta gente esclava del temor? Esclavas del desamor, esclavas que le tienen. ¿Por qué? Porque no han conocido la palabra. Yo le doy testimonio, hermanos, que fíjese que uno en el caminar del Señor va aprendiendo muchas cosas. Y yo, cuando el Señor me bautizó en el Espíritu Santo, hermano, fue una presencia de Dios tan linda que empecé a hablar en lengua, sentía aquello fuerte. Y cada vez que yo tenía un problema, hermano, y sentía aquella opresión, yo oraba en lenguas y sentía como ese fuego venía y se iba se disipaba todo lo malo. Y dije yo, gracias, Señor, porque me has dado una arma porque dice la palabra que nuestras luchas no son carnales. Amén. Nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes de maldad situadas en los lugares celestiales. Por lo tanto, nuestras armas no son carnales también. Pero como un hermano decía, hay que hacerle la llave de Lugier, decía bromeando, pero eso es mentira. Imagínense a alguien que está poseído por algo, ni por una llave que le haga de Lugier va a poder dominar a alguien, porque es una potestad que está operando en la persona. Por eso es bien importante. Y también, como nuestras luchas no son carnales, contra carne ni sangre, tampoco nuestras armas son carnales. Amén. Mire, Dios nos ha preparado. Dice, nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son nuestras armas? Mire, por lo tanto, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todo dardo de encendido del enemigo. Tomad el apresto del evangelio, y sobre todo tomad la palabra del Espíritu. Entonces usted y yo tenemos que aprender a tener nuestras armas preparadas para cuando vengan las acechanzas del mal. Pero ¿cómo vamos a entender eso si no estudiamos la palabra? Mire, hermano, si usted quiere vivir una vida en que, mire, ¿cuántos son atacados por pensamientos acá? Todos los días somos atacados por pensamientos. Aunque usted me diga que es el más espiritual, yo le digo que todos los días somos atacados por pensamientos. Vas a fracasar. La cara que te hizo tu esposa es porque está enojada. Y quizás no es eso, sino que son pensamientos que vienen. Hermanos, todos los días somos atacados por pensamientos. Pero ¿qué dice la Biblia? Tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todo dardo encendido del enemigo que él te tira a tu mente. Entonces no, en el nombre de Jesús este pensamiento no es de Dios. Yo tomo el escudo de la fe y se disipa. ¿Qué dice? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, declarando que tenemos la mente de Cristo Jesús. Amén. Es una de las cosas bien importantes. Para que usted y yo aprendamos a ser victoriosos en Cristo Jesús, tenemos que tomar las armas espirituales. Pero ¿dónde encontramos eso? Lo encontramos en la palabra de Dios. Amén. Por eso Jesús le dijo: el que me ama, primero hay que amar a Cristo. Luego de amar a Cristo, debe, ¿qué dice? Guardar mi palabra. No guardarla en su como mi niño. A veces con mi niño yo le pongo a leer la Biblia. Nos ponemos ahí, como está chiquitillo, 9 meses tiene, y él lo primero que me hace es me cierra la Biblia así y agarra las hojitas así. Pero entonces le voy desde chiquito. ¿Por qué?
Porque tenemos que aprender que nuestros hijos también tengan palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo va para peor. El mundo va para peor. Mira, hermano, yo le agradezco a una maestra que tuve desde segundo primaria. Ella se llamaba Olga Reyes Conde. Ella nos enseñó tanto de enfrentar la vida, nos enseñó educación sexual, nos bañó de educación sexual desde tercero primaria hasta que salimos, nos graduamos de maestros. Nos enseñó todito, hermano. Entonces, cuando nos venimos a enfrentar con el mundo, con todas esas cosas, teníamos una educación que nos ayudó a no desviarnos, a no caer en drogas, a no caer en muchas cosas. ¿Por qué? Porque fuimos preparados. Lo mismo, tú enséñale a tus hijos. Por eso dice la palabra: y estas palabras que el Señor Jehová tu Dios te enseña hoy, las repetirás a tus hijos todos los días, y tus hijos se las repetirán a tus hijos después de ellos, con el fin de que haya temor de Dios en ellos. Tú no los vas a poder cuidar todo el tiempo, hermano. Mira, hermano, a los 9, 10 años, 11, pero los 12, 13, 14, 15, 16 y 17 entra una rebeldía en uno. Todos pasamos por eso. Todos pasamos que no y que no y que no muchas cosas. ¿Pero por qué? Pero ¿sabe qué es lo que le ayuda a uno? Es que si tú le enseñaste palabra a tu hijo, ten fe en que Dios lo va a guardar. Tu fidelidad a la palabra, que tú te mantengas fiel a la palabra, eso los va a guardar. Amén. Mira, hermano, si alguien me decía, yo tengo miedo, me decía, porque cada día, me decía, tiene hijos, cada día yo veo que el mundo va para peor. Cada mundo se está levantando, el homosexualismo se está haciendo que eso sea algo natural. El mundo va para peor, eso me da miedo. Le digo, sí, el mundo va para peor. Pero la palabra a mí también me dice que en los postreros días el Señor enviará el espíritu del profeta Elías, para que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, antes de que venga Dios y hiera la tierra con maldición. Hay una promesa de parte de Dios de restauración de padres con hijos y de hijos con padres antes de que venga el juicio de Dios. Amén. Y usted agárrese de esa promesa, como yo me agarro de esa promesa, de que antes de que venga el día malo, el Señor envía unciones. ¿Para qué? Para hacer volver. Así que si tienes un hijo que te odia por lo que, hermano, porque uno a veces, mire, yo le soy sincero, yo antes me vine para este país odiando a mi mamá, me vine escondido de ella. Pero en esta casa yo fui restaurado y aprendí que mi mamá quizás actuó así porque ella fue lastimada. Una madre teniendo 4 hijos, no teniendo quien le ayudara. Ahora yo entiendo a mi mamá y digo yo, ¿cómo mi mamá nos pudo sacar adelante solita? Ahora yo la entiendo en Dios y le he pedido perdón a Dios y le he pedido perdón a ella también. Pero ¿quién hace eso? Solo lo puede hacer el Señor. Amén. Solo lo puede hacer el Señor. Dale una ofrenda al Señor, porque para Él es la honra, para Él es la gloria. Entonces solo Dios puede romper esa enemistad que puede haber, que quizás tú le tengas odio, le tengas rencor a tu papá. Porque conforme uno crece, y ahora más, hermano, ahora que soy papá, me doy cuenta y digo yo, ¿cuánto cuestan los hijos? Hermano, ¿cuánto cuestan los hijos? Si el hijo llora a las 10 de la noche, ahí tienes que levantarte. Si llora a las 11 hay que levantarse. Si llora a las 12 hay que levantarse. Si llora a la 1, él no te está preguntando que mañana te tienes que levantar a las 4 de la mañana a trabajar. Él no te está preguntando eso. Entonces cuando tú tienes hijos, entiendes a tus papás. Entonces, pero por eso es como te digo, pero ¿quién te lleva a entender todo eso? Es la bendita palabra de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la tierra te sean prolongados y te vaya bien. ¿A quiénes quieren que les vaya bien en la vida? Todos queremos que nos vaya bien. Yo quiero ser, usted mira que dice, hay libros en la Biblia que dice cómo ser un victorioso en todo. ¿Cómo ser? Pero hermanos, la Biblia nos está diciendo, pero quizás compra libros, compra un montón de cosas, pero no honra a sus padres. Tienes que honrar a tu padre primero. El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la tierra te sean prolongados y te vaya bien. Hay una bendición en la palabra. Jesús dice entonces: el que me ama va a guardar mi palabra y mi Padre le amará
Y cuando mi Padre le ame, vamos a venir y vamos a hacer morada con Él. ¿Por qué hay manifestaciones de Dios en este lugar? Es porque hay mucho pueblo que le ama aquí. Por eso desciende la presencia de Dios. Amén. Pero ahora miremos, ¿por qué le digo? Porque es necesario que seamos llenos de amor, que volvamos al primer amor para no tener temor. Porque en el amor de Dios no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. Oiga lo que dice. Seguimos. El mundo está siendo golpeado y sacudido por muchas cosas. Usted se da cuenta, hermanos, terrible, como decía hermano Dani en la mañana, terrible lo que está pasando. Van a venir hambres y mire, pero mire, el mundo está siendo sacudido, pero aún así no vuelve en sí. El mundo no vuelve en sí. Y mire lo que dice aquí Jesús. Jesús se manifiesta donde le aman. Amén. Donde le aman se manifiesta. Y se manifiesta donde guardan su palabra. Y el que guarda su palabra hace que Dios descienda y more con nosotros. Pero ahora mire, porque el mundo, a pesar de que está sufriendo, pero miren el concepto que el mundo tiene de Cristo. Por eso dice la palabra. Y eso está en Juan 7:7. Jesús mismo está diciendo: no puede el mundo aborreceros a vosotros. Oiga lo que dice Cristo: mas a mí me aborrece. Póngale atención a esto. ¿Por qué el mundo sufre? Porque el mundo aborrece a Cristo. Mas a mí me aborrece. ¿Por qué aborrece el mundo a Cristo? Y mire por qué lo aborrece. Dice: porque yo testifico de Él y testifico que sus obras son malas. Amén. Entonces, ¿ama el mundo a Cristo? No lo ama. ¿Está sufriendo el mundo? Pero no hay quien le pueda dar consuelo, porque no aman a Cristo. Hermano, duele a veces ver. Por eso es bien importante hacerle ver al mundo que reconozca quién es Cristo Jesús. Todos venimos del mundo. Todos venimos del mundo. Todos venimos del mundo, venimos golpeados, llegamos a Cristo. Y ahora que nosotros reconocemos quién es Cristo, y lo vamos a ir viendo, miremos entonces. El mundo está siendo golpeado, pero hay una cosa que el mundo tiene, es que aborrece a Cristo. ¿Por qué aborrece a Cristo? Porque Él testifica a través de la palabra de Dios que sus obras son malas. Amén. Y así como nosotros ahora ya no estamos en el mundo, sino que estamos en el pueblo de Dios, hemos sido engendrados por Cristo Jesús, tenemos que dejar de hacer las obras que antes hacíamos en el mundo. Amén. Para que el amor de Dios fluya en nosotros, para que el amor de Dios nos llene. Y cuando el amor de Dios te llena, tú vives una vida victoriosa. Hermanos, no es fuerza que tú pases ayunando 15 días, 20 días, no. ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl cuando desobedeció? ¿Acaso Dios se complace más en los sacrificios? No, lo que el Señor quiere es obediencia. Obediencia primeramente. Si la Biblia te dice: mira, tienes que honrar a tu papá, a honrar a tu mamá, para que te vaya bien, y eres un joven, empieza a hacerlo, empieza a honrarlo. A donde vayas, pide permiso. Siempre tómalos. ¿Por qué? Porque va a haber una bendición. La Biblia no te está preguntando que los honres si ellos fueran malos. ¿Por qué? Porque, mira, hermano, a nadie en la vida le enseñan cómo ser un buen papá. O alguien que haya llevado algún curso. Hay cursos, pero nadie. Nos tiramos a ser papá a la pura dura, como Dios nos ayude, decimos en Guatemala. Mira, hermanos, el primer día que yo le di la pachita a mi niño, peor que nació de 8 meses, y nació que no sé, él como esa desesperación por comer, le hacía. Y en una agarró la pachita así y se tiró así, su lengüita para afuera. Dije yo: ya se me murió. Hermanos, y me asusté, porque yo tan chiquitillo. Y llamo a mi esposa y ella me dice: no, es normal, se llenó y ya se durmió, me dijo. Pero yo me asusté. ¿Por qué? Porque a nadie nos enseñan a ser papá. Por eso dice la palabra en Hebreos. Oiga lo que dice: nuestros padres, dice, nos educaron como a ellos les parecía. Entonces es bien tremendo. Nuestros padres nos disciplinaban, nos corregían como a ellos les parecía correcto. Entonces no nos corregían en el orden de Dios. Y entonces dice: pero no nos debemos de honrarlos y obedecerlos, porque ellos lo hicieron en lo que pudieron.
Ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos que aprender a corregir de la manera que la Biblia nos enseña. Amén. Bueno, seguimos pues. Dios desde un principio, mire, el mundo aborrece a Cristo, pero Dios desde un principio amó al mundo. Mire lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de Él. Mire el amor por eso le digo cuán importante es el amor de Dios, que Dios envió a su Hijo unigénito para que viniese y pagase todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero el mundo no quiere. Mire, hermanos, a veces dicen, una de las cosas que se está esperando en estos últimos tiempos, la vacuna, que haya una vacuna, que haya una vacuna. ¿Por qué? Porque así podemos ir a la playa, así se puede ir a los bailes, así se puede volver a la normalidad. Pero no, nadie dice, bueno, porque así nos vamos a poder reunir en la iglesia, van a hacer. No, la mayoría no le interesa a Dios. La mayoría lo que anhela son las vacaciones que han tenido, los lugares a donde han ido, restaurantes a donde iban, todo eso. Pero lo importante es que el Señor te está diciendo que Él ha dado a su Hijo, amén, para que tú lo ames. Y cuando tú lo amas, empiezas a guardar su palabra. Y cuando empiezas a guardar su palabra, el Padre te empieza a amar. Y cuando el Padre te empieza a amar, viene el Padre, Hijo y Espíritu Santo y hacen morada en tu corazón. Y eso lleva consigo a que ya no tengas temor a nada. Bien importante. Entonces mire lo que dice: ¿cómo correspondió el mundo al amor de Dios? Y es una de las cosas bien importantes que tenemos que entender. Mire, dice: y esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el mundo, como Cristo testifica que el mundo testifica lo que no es correcto del mundo, el mundo lo odia, lo aborrece, porque sus obras eran malas, dice, y no quisieron que traer sus obras a la luz. ¿Qué me está diciendo esto a mí? Ahora, como hijo de Dios, hermano, usted y yo tenemos que traer nuestras obras a la luz. Amén. ¿Por qué? Porque ya venimos de oscuridad, de tinieblas, a la luz del Señor. Y ahora tenemos que traer todos nuestros problemas a Cristo Jesús. Tenemos que llevar nuestros problemas. Mire, si usted, por ejemplo, antes era infiel en su matrimonio y antes sin Cristo, ahora tiene que llevar esa infidelidad a los pies de Cristo y decirle: Señor, antes yo te fallaba, y ahora si ese deseo vuelve a venir, en el nombre de Jesús lo reprendo, se va afuera. Traer las obras a la luz. Cuando tú traes las obras a la luz, eres restaurado de parte de Dios. Amén. Mire, hermano, puede decir que usted me mire enojado por lo que le estoy diciendo, pero eso le va a provocar vida. Amén. Eso le va a provocar vida. ¿Qué dice la palabra en Proverbios? Mire lo que dice Proverbios. No sé por qué estoy diciendo esto. Dice, mire, los labios de la mujer extraña, dice, mire, son dulces y es delicioso. Está hablando del adulterio, y son dulces y es delicioso. El pan ajeno es delicioso, pero su fin, ¿qué dice? Es camino de muerte. Y quien se llegue a hacer eso, no tan fácil saldrá de ahí. Entonces estamos hablando de lo que son los adulterios. Todo es bonito, todo te lo pintan bien. No sé por qué lo digo, pero si Dios a alguien quiere salvar de eso, todo se te puede poner, quizás todo se te puede poner fácil, lo puedas ver, pero su fin es camino de muerte. Y el que se llega a ella, dice, no tan fácil sale. Entonces debemos de aprender a traer las obras, las malas obras que antes teníamos, a la luz de Cristo, para que en la luz veamos su luz. Amén. Y esto trae como consigo vida de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos de la presencia de Dios, llenos del amor de Dios? Amén. Pero solo Dios lo puede hacer cuando tú traes las obras a la luz de Él.
Hermano, yo como le decía, yo tenía, como le diía, resentimiento contra mi mamá, pero siempre le pedía consejos al pastor y el pastor me decía: tenés que perdonar, tenés que perdonar, tenés que perdonar. Y todo eso lleva como consigo liberación a uno. Uno es feliz después. Pero ¿qué? Tienes que traer las obras a la luz de lo que te está lastimando, de lo que te está dañando, con el fin de que todo ello desaparezca en la presencia de Dios. Porque déjeme decirle, en este mundo todos hemos sido golpeados. Amén. Seguimos entonces. ¿Cómo correspondemos nosotros al amor que Dios nos da? Primero es que tenemos que amarlo a Él. Por eso decía, es necesario volver al primer amor. Aquel amor de que cuando íbamos a la iglesia no nos importaba que ir hasta donde estuviera, que ir, hermano, porque cuando uno acepta al Señor, mira, hermanos, a mí me mandaban a dar un estudio bíblico. Tenía que cruzarme en ese día, en tiempo no tenía ni bicicleta, no tenía nada, pero me tenía que cruzar dos montañas, 2 cerros caminando. Y me iba, y era por una sola persona, una ancianita que vivía en la aldea. Por una ancianita iba a dar un estudio bíblico a una aldea que tenía que cruzarme 2 grandes cerros caminando. ¿Por qué? Porque está ese amor, está esa pasión. Pero ahora uno abre su ventana, está frío, usted, no vamos a ir a la iglesia. O abre su ventana para el calor y está caliente, mejor, si nos vamos a la playa mejor. A todo se le halla. Por eso es bien, mire, hermano, cuando tú le das la importancia a Dios, vas a vivir bien. Dios honra a quien le honra, pero Dios tiene en poco a quien le tiene en poco. Amén. Y a veces también, mira, hermano, y a veces también a veces también Dios te aprieta en el mismo momento. Mira, hermano, yo sí he visto la mano de Dios cómo me corrige a veces y cómo ha sido. Fíjese que una vez, y se lo cuento, no lo había contado. Era el tiempo en que empezaba a entrar la noche, como a las 6 de la tarde. No, era cuando entraba, era puro verano. Y venía yo para la iglesia como a las 6 de la tarde, porque siempre me ha gustado venir, y tenía una mi moto en ese tiempo. Y salí, me cambié y venía para la iglesia cuando empecé a ver el clima y unas personas jugando por un parque. Dije yo, no, mejor no voy a la iglesia, dije, mejor me voy a ir a jugar pelota. Y me regresé, agarré mi motilla, di vuelta en un lugar y me fui para la casa, me fui a poner pantaloneta y me voy para el parque. Llegando al parque, se me pone atrás, me pone las luces un policía de parques. Dije yo, esos policías son de parque, no creo que hagan nada, dije. Y miren, hermanos, lo que por eso no creo que hagan nada, dije. Y me empezó a registrar y me dijo, droga, me dijo. Quizás me vio cara de drogadicto, no sé, pero es lo primero que me dijo. Y no, le digo yo, y me abrió la motilla, tenía atrás una cosita donde yo cargaba mi Biblia, y cuando la abrió vio mi Biblia y me puso un ticket, porque donde yo me había parqueado no era correcto. Y en ese ratito dije yo, si me hubiera ido a la iglesia, dije. Dios me corrigió de una forma rápida, instantánea. ¿Por qué? Porque a veces Dios te quiere hacer entender las cosas. Y mire, hermano, y para quitarme ese ticket estuve batallando, dando vueltas y vueltas, que me costó salir de ese ticket. ¿Pero por qué? Por una mala decisión de no honrar a Dios. Por eso a veces, mira, a veces uno dice, el enemigo se levantó, usted dice uno. ¿Qué enemigo si uno mismo fue? Hermanos, es que hay mucha gente, como una vez predicaba hermana Erika Ruiz. Ella predicaba y dice, a todos le echamos la culpa, es el enemigo. Y no nos damos cuenta que somos nosotros, que son nuestras acciones las que están provocando todo ello. Se fue el hijo de la casa, el enemigo fue usted el que lo sacó. No, cómo vivían, cómo lo trataban, cómo se empezó a tratar todo ello. Por eso es bien importante que usted y yo conozcamos la palabra y entendamos cuando Dios nos está tratando, cuando somos nosotros los que estamos provocando el trato y cuando es el enemigo el que se está levantando. 3 cosas bien importantes.
Cuando el enemigo te está queriendo, solo tienes que permanecer. Dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque después de ello recibirá la corona de justicia. Y también dice: no digáis que sos tentado cuando por tus propios pensamientos tú estás siendo tentado. Y cuando Dios te está tratando también, a veces que imagínate que tú eres muy enojado y viene un hermano y se te para en el pie, y ahí quizás es un trato de Dios también. Entonces, conforme la palabra, tú aprendes a ver: Señor, yo soy el culpable, yo provoqué eso. Hermano, yo en ese momento que me pusieron mi ticket dije: Señor, tú eres justo y fiel. Yo fui el sinvergüenza que en vez de irme para la iglesia me vine para acá y tengo que pagar las consecuencias de lo que yo hice. Amén. Debemos de aprender a tener eso, y cuando usted y yo tenemos eso, vivimos bendecidos. Pero a veces nunca reconocemos nuestros errores, nunca reconocemos nuestras fallas. Amén. Ahora mire, usted me dirá: ¿y cómo nosotros llegamos a amar al Señor? Y la respuesta es fácil. ¿Cómo llegamos nosotros a amar a Dios? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él puso ese amor en Él nos amó, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Estamos pasando momentos difíciles, mira hermano, estas angustias, todo esto que estamos pasando, hay mucha gente que se ha enfriado. Dicen: los postreros tiempos, por muchas cosas que están pasando, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Entonces estos tiempos son para que nuestro amor siga ardiendo, hermano. ¿Para qué? Para poder permanecer, para poder, mire, usted viene a la iglesia, como decía el pastor, desafiando todo lo del COVID con sus precauciones, sí, pero viene, ¿por qué? Porque hay algo dentro de usted que lo impulsa a venir, porque está agradecido con Dios, porque en usted hay un amor para Dios. Amén. Dele una ofrenda al Señor, porque hay algo dentro de nosotros que te impulsa a buscar lo espiritual. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ya está puesto en ti. Usted puede decir: mira, no estamos en pandemia y nada, pero aquí estamos siendo restaurados. Y yo le digo: haga la prueba. En vez de venir a la iglesia, imagínese si alguien se quedara viendo noticias las 2 horas, y venir a la iglesia, ¿de dónde sale más bendecido? De aquí. Póngale atención a esto. ¿Por qué? Porque oiga lo que dice la palabra. La fe viene, ¿por qué? Pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Cada vez que usted oye palabra de Dios, su fe va aumentando. Hoy usted entiende que el Señor lo amó primero. Hoy usted entiende que si ama al Señor, va a guardar su palabra. Y si usted guarda su palabra, el Padre le amará. Y como el Padre le ama, viene con Cristo y hace morada con usted en su corazón. Y eso echa fuera el temor. Hermano, si le digo: mire, yo crecí sin papá y ni conozco quién me engendró, se lo digo. Uno de mis temores, hermano, yo donde estudiaba era uno de los mejores estudiantes. Cuando estudiaba yo me sentía todo un campeón, pero cuando me iba para mi casa, en mi mente lo que me pensaba: ¿será que voy a hallar quien me quiera? ¿Será que yo me voy a casar? ¿Va a haber alguien que se fije en mí? Tenía temores dentro de mí, pero ¿qué? El Señor vino y los quitó. Busqué al Señor, dice, y Él me libró de todos mis temores. Por eso dice la palabra que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Si tu pensamiento está perseverando en Dios, Él te va a guardar en paz. ¿Vienen hambres? No, yo estoy en el Señor y su palabra dice, como dijo el salmista David: yo joven fui y he envejecido, pero no he visto justo alguno, ni su descendencia que mendigue pan. Dios te va a dar pan. Amén. Por eso la palabra, tú tienes que agarrarte de la palabra, hermano. Agárrate de la palabra.
el salmista lo dijo: yo joven fui y ahora ya estoy viejito, tirado en cama, pero no he visto a alguno que sea justo, alguno que busque a Dios y ande mendigando pan. Dios te da. Amén. Y recibe esa palabra no de parte del hermano Maco, de parte de Dios. Agárrese: Señor, tú me vas a proveer, tú me vas a proveer, tú me vas a proveer. Amén. Así como decía, como aquella viuda. Aquella viuda, mire, por eso cuán importante es que haya visitación de Dios a nuestra casa. Amén. Eso es muy importante. Llévate a Jesús a tu casa. ¿Por qué? Porque Jesús hace el milagro. Y nos vamos a aquel tiempo cuando hubieron 7 años de hambre en Israel. Dice la palabra que había una mujer con su hijo y estaban a punto de ¿qué? De utilizar el último poquito de harina, el último poquito de aceite. Mira, dice, y envían al profeta Elías. Por eso cuán importante es que haya visitación de Dios en tu casa. Y mira lo que se estaba moviendo en esa casa, lo mismo que se está moviendo ahora. Mire, dice, viene y le dice la mujer: mira, nosotros estamos preparando el último pan. Vamos a preparar el último poquito de aceite para hacer este pan. Nos lo vamos a comer y morimos. ¿Qué había en esa casa? Muerte. Un espíritu de muerte le empezó a rodear. Puede ser que en nuestra casa haya espíritu de temor, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad. Me va a dar el COVID o no sé qué. No, empieza a reprender. ¿Pero qué? Pero Elías traía la vida de parte de Dios. Vive Jehová en cuya presencia habito, decía Elías. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios quita todo miedo. Amén. En el perfecto amor de Dios no hay temor. Por eso tienes que aprender a hacer real la palabra de Dios en tu vida, porque eso te va a guardar y te va a ayudar. Y entonces, en una casa donde había muerte, llegó la vida de Dios. Llegó la vida de Dios. Por eso, como decía el pastor Lugo el domingo, cuán importante es una palabra de Dios. Cuán importante es oír la voz de Dios. Amén. Eso es muy importante, oír la voz de Dios. El que ama guarda su palabra. Oiga, y por eso este hombre le decía a este hombre que era un salmista, él dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira, es que, hermanos, la palabra. Mire, hermano, yo le digo esto en el amor de Dios: póngase a leer la palabra todos los días y se va a dar cuenta cómo su vida cambia. Mire, de primero le va a dar sueño como a mí. Mire, hermano, yo le soy sincero. Yo trabajé en una biblioteca antes de venirme para aquí a Estados Unidos. Yo me devoraba los libros leyéndolos, hermano. Me gustaba leer mucho. Pero me ponían una Biblia, eso sí no me gustaba. Y ya había llegado a Cristo. Entonces, ¿qué había? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que te impulsa a no leer la Biblia, al viejo hombre, la vieja naturaleza. Pero una vez, mira, hermanos, ya estando aquí en Estados Unidos, y ya me enviaban a discipular. Tal vez por eso el hermano Elvin me va a sentar y ya no me va a mandar. Pero mírenme, hermanos, yo leía la Biblia solo cuando me tocaba enseñar. Cuando el día sábado que me tocaba preparar mi tema, a empezar a buscar ahí. Y aún así, en esas sinvergüenzadas que uno hace, Dios los respalda. Y fíjese que yo compartía el cuarto con un compañero ya mayor. Tenía como unos 40 años. Y él, cuando no trabajábamos, pasaba todo el día leyendo la Biblia. Tenía una gran Biblia así, mire, hermano. Y cuando yo lo miraba leyendo la Biblia, se levantaba, hacía su café y a leer la Biblia. Desayunaba y a leer la Biblia. Terminaba y a leer la Biblia. Y yo quería platicar con él de cosas de la vida. Y me caía mal, decía: solo leyendo la Biblia pasa. Imagínense, y yo era un discipulador aquí en la iglesia. Leía la Biblia. Y entonces decía: bueno, mejor me voy a andar. Decía, me iba por allá a andar. Me salía del apartamento, me iba a pasear por allá. Regresaba él leyendo la Biblia. Anochecía él leyendo la Biblia. Entonces dije yo, ya me había caído mal y yo tenía ya eso y lo empezaba a ver a él mal, porque decía: solo leyendo la Biblia pasa. Y una vez que yo iba para el baño, él estaba leyendo la Biblia y me le quedé viendo así, todo bravo, yo enojado. Y Dios me habló. Hermano, por eso digo, cuán importante es una palabra de Dios.
Y Dios me habló y me dijo a mi corazón: ve, este hombre, me dijo, no da un estudio bíblico, me dijo. Él no da una enseñanza y lee mi palabra. Y tú das enseñanzas, tú das estudios bíblicos y no lees mi palabra, me dijo. Hermano, eso me pegó, dije yo, en verdad. Y digo: Señor, te pido que me des las fuerzas para leer la palabra todos los días. Todos los días. Y digo: me voy a empezar a levantar. A las 5 salgo de mi casa para mi trabajo. Digo: me voy a levantar a las 4:30 y leerlo. No, hermano, más sueño me daba. No podía. No, mejor lo voy a hacer cuando venga el trabajo. Y lo mismo, empezaba a leer, sueño. Pero dije: esta es la única, no, yo tengo que vencer. Me echaba agüita helada en mis ojos y empezaba a leer. Y empezaba a leer. Primer mes fue duro, segundo mes duro, tercer mes ya como que le va agarrando uno sabor a eso que estuvo pasando. A este rey le pasó esto, por haber hecho esto, hizo esto, decía yo. Por Dios, y así vas entendiendo la palabra y te das cuenta qué errores cometieron hombres en la Biblia para que tú y yo no los cometamos también. Y la palabra me empezó a hablar y me empezó a fortalecer. Después de aquel, yo era uno, hermano, de aquellos que te diga que el día domingo saltando aquí, gritando, y al lunes ya no quería saber de iglesia. Por eso un hermano una vez me dijo, y como le digo, mire, y a mí me caían mal los hermanos del Salvador, perdónenme si hay del Salvador aquí, pero porque había un hermano del Salvador que es decir, le decía a uno lo que pensaba. Y me dijo una vez: hermano Maco, me dijo, sí, dígame, siervo, le digo, usted es una llamarada de tuzas, me dijo. Y me cayó mal a mí, porque ya ve usted, el tuzas es lo que cubre la hoja, el elote, el maíz. Y entonces uno, cuando esas tuzas, usted como es como papel, les pega fuego, así ya se desapareció. Y me dijo: usted es de esos, como esos, me dijo, que solo, y ya nada, ya no lo miramos nada. Entonces dije, me enojé con él y dije: este viejito, ¿qué se la da? Y como uno, hermano, sí. Pero después me pude a pensar, y en verdad es cierto, dije yo soy así. Pero conforme fui leyendo la palabra me fue afirmando. Por eso, hermano, cuán importante es que la palabra de Dios abunde en tu corazón. Amén. Seguimos con esto, estamos terminando. El que ama a Cristo y guarda su palabra, el Padre le amará. Jehová se manifestó a mí, dice este hombre, mire. Por eso, al que ama su palabra, Jehová se manifiesta a él. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno, ¿qué dice? Te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y mire, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vienen y hacen morada con nosotros. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, con esto terminamos, el que me ama, mi palabra guardará. Y luego, mi Padre le amará. Y como consecuencia que el Padre nos ama, ¿qué dice? Vendrán a nosotros y van a hacer morada. Ahí nos damos cuenta de que Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Amén. ¿Quiere usted que el Señor se manifieste en usted? Amén. Vamos a ministrar esa palabra. Póngase sobre sus piecitos, Fercho, no sé si me pasás, y Samuel, tal vez ministrar la misma alabanza que estaban ministrando. Amén. Para que el Señor llene tu corazón de amor. Recuerda, tú no vas a llegar a la meta por tu fuerza. Tú no vas a llegar a la meta por cuánto tú trabajes, por cuánto tú sirvas en el Señor. Tú vas a llegar a la meta porque Dios te ama. Y porque Dios te ama, va a ser morada en tu corazón. Y como el Señor está haciendo morada en tu corazón, te va a guardar de todo. Te va a guardar de todo temor. Amén. Te va a guardar de toda. Bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde hemos expuesto tu palabra, Señor. No tengas temor, dice el Señor. No tengas temor, porque el amor de Dios te cubre. Oh, requendará basaya y rabá vasco, Padre bendito. Hay una fuente de amor.
Hay una fuente de amor que empieza a llenar tu corazón. La necesidad había venido, la angustia había venido, el dolor había venido, pero ten seguro que el amor de Dios te envuelve, te llena, te restaura. Y Ruquendará Basaya y Rabá Vasco, Padre bendito. Hay una unción de amor en esta casa. Dice la palabra: ahora permanece la fe, permanece la esperanza y permanece el amor. Pero el único que va a quedar después de último, dice, ya no habrá fe, ya no habrá esperanza. Lo único que quedará es el amor. Se lleno de amor, se lleno de amor. Si había hecho falta amor en tu vida por las circunstancias que estaba pasando, el amor de Dios